Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo vamos a continuar meditando el libro de doctrina, lección número 10, el valor de la redención. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Estuvimos considerando ya el proceso de la redención y ahora vamos a ver el precio de la redención. Libro de los Hechos capítulo 3 y el verso 18. Hechos capítulo 3, verso 18 dice así la palabra de Dios: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Estamos viendo el precio de la redención. Para los que toman nota, Isaías capítulo 53 también nos da la descripción del precio pagado por el Señor. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 26 y el verso 23. Recordamos lo que significa la palabra redención: libertar a una persona o sacarla de la esclavitud mediante un pago. Hechos capítulo 26 y el verso 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Romanos 4 y el verso 25 vemos también: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay muchas porciones que podemos leer donde encontramos el precio de la redención. Capítulo 5 de Romanos, aquí cerquita nomás de donde estamos. Romanos capítulo 5 y el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 10 de este mismo capítulo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Primera de Corintios, capítulo 15, y el verso 3, y el verso 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hay otra referencia, voy a dar para los que toman nota, Segunda de Corintios, capítulo 5, y el verso 20 y 21. Gálatas capítulo 3, ese sí vamos a leer, Gálatas capítulo 3 y el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Efesios 1 y el verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Para los que toman nota, Hebreos capítulo 9, versos 13, 14, 26 y 28. El precio de nuestra redención, el valor pagado por el Señor Jesús en la cruz. Los resultados de la redención. Encontramos 7 eternos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5 y el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra referencia, Hebreos capítulo 6 y el verso 2. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí Pablo está hablando de los fundamentos de la fe. Así que encontramos primeramente la eterna salvación, ahora el juicio eterno. Capítulo 7 y el verso 16 de Hebreos. Podemos leer el verso 15 también. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, o una vida por siempre. Capítulo 9 de Hebreos y el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 14 de este mismo capítulo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y por último, la séptima referencia. Hebreos 13 en el verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Así que aquí vemos los resultados de la redención. Y vamos a ver 9 puntos más que tienen que ver con estos resultados. Aquí vimos los 7 eternos en el libro de Hebreos. Vamos a ver a continuación 9 puntos más. Romanos capítulo 5. Libro de Romanos. El primero de estos 9 puntos. Nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió con Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 5 y el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Reconciliados con Dios.
Esta palabra reconciliar nos habla de restablecer una relación que había sido rota, no por medio de una religión, porque la palabra religión implica religar, unir algo, pero esto es algo totalmente distinto. No estamos remendando la vieja creación, sino esto es una nueva relación, reconciliados con Dios. 2 Corintios 5 y el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Colosenses 1 y el verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliados. Efesios capítulo 2 y el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que este es el primero de estos 9 puntos que estamos considerando. Los resultados de la redención. Vimos los 7 eternos en el libro de Hebreos y ahora estamos viendo, en primer lugar, nos reconcilió con Dios. Segundo punto, nos justificó. Romanos capítulo 5 y el verso 9. Dice, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 16 de este mismo capítulo 5. Romanos 5 y el verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gracias al Señor. Así que vemos que Él nos reconcilió y también vemos que nos justificó. Tercer punto, nos libró del dominio del pecado. Romanos capítulo 6 y el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y note el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que este es el tercero de los puntos, nos libró del dominio del pecado. La vida de Cristo es una vida incorruptible, que no puede pecar. Y en la medida que esa vida se desarrolle y toma el control, entonces va a haber una vida de santidad. No hay excusa, el viejo hombre es impotente para liberarse
de la tendencia del pecado. Dice el apóstol Pablo, es una ley que nos lleva a pecar. Pero la vida de Cristo, celestial, se eleva y con ella ahí está nuestra victoria. Vamos a ver el cuarto punto. Nos libró del dominio de la ley. Romanos capítulo 10 y el verso 4. Este es uno de los versículos que tenemos que tener marcado en la Biblia. Romanos 10 y el verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que este es el cuarto punto, nos libró del dominio de la ley. Gálatas 3 y el verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que este es el cuarto punto, nos libró del dominio de la ley. Punto número 5, nos libertó de este presente siglo malo. Justamente en Gálatas habíamos estado escuchando Gálatas capítulo 1 y el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto está hablando del sistema religioso mundial. No está hablando solo de la organización de este mundo, sino hace énfasis en la organización religiosa de este tiempo. Primera Tesalonicenses 1 y el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y eso seguramente vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis. ¿Por qué los juicios de Dios? ¿Qué es lo más grave que hizo la humanidad? Algunos piensan que es el pecado de la carne nomás, pero no a los ojos de Dios, sino pisotear la sangre de Cristo, burlarse de la obra de la cruz. Pero por la gracia de Dios somos librados. Así que nos libertó de este presente siglo malo, de este sistema religioso. Así, desde el principio el Espíritu Santo trabaja con su poder para revelar la palabra y sacarnos del sistema. Pero de eso precisamente nos habla la palabra iglesia, sacado fuera. El problema es que a veces el ser humano quiere volver otra vez a estar adentro. Y otra vez el Espíritu Santo viene y trae un avivamiento y abre nuestros ojos. Gracias al Señor. Sexto punto, nos enriqueció en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1 y el verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Enriquecidos en Cristo. Nos hace acordar cuando la palabra de Dios habla del Dios de Isaac. ¿Cómo fue la vida de Isaac? Isaac fue rico. Él no tuvo que hacer ningún esfuerzo. Él ya nació y era rico. Y así también nosotros, por la gracia de Dios. 2 Corintios capítulo 8 y el versículo 9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para apropiarnos de esa riqueza? Madurar, crecer. Nadie le va a dar una herencia a un niño que va a desperdiciar. Pero si crecemos nos podemos apropiar. Decía un día un hermano, ¿por qué Dios daría poder a alguien que no lo sabe usar? ¿Qué haríamos? Sería como un niño con un arma. Bueno, así vemos la importancia de crecer para apropiarnos. 2 Corintios capítulo 8 y el versículo 9.
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que aquí vemos el sexto de los puntos, nos enriqueció en Cristo. Cuando leemos la carta a los Colosenses vemos que la provisión de Dios es completa. Y si el Espíritu Santo abre nuestros ojos, entonces vamos a apreciar y agradecer a Dios por la abundancia. No hay nada que humanamente podamos hacer, solamente creer y aceptar. Séptimo punto, abrió los cielos al hombre. Hebreos capítulo 9 y el versículo 12. Hebreos 9 y el verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Capítulo 10 y el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que Él nos abrió esta posibilidad y también nos invita, Hebreos capítulo 4 y el verso 16. El religioso, por desconocer a Dios, deja que el enemigo le ponga un montón de ideas en su cabeza, por eso es temeroso. Cuando va a buscar de Dios, hace cosas insólitas. Y cuando alguien fallece, los religiosos están desesperados. Pero es tan sencilla cuando la palabra de Dios es revelado. Mire lo que dice aquí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que hace que nos acerquemos confiadamente? Que el Espíritu Santo revele la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios es revelada, eso nos llena de confianza, porque no vamos por mérito humano, sino por los méritos de Cristo. Podemos acercarnos y sabemos que ahí vamos a encontrar el socorro. No hay un lugar más sublime que la presencia de Dios. Así que Él abrió los cielos y nos invita también. Octavo punto, nos santificó. Esta es su provisión. Hebreos 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Hebreos 13 y el verso 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Noveno punto, nos hizo perfectos. Hebreos capítulo 10 y el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre. Gracias al Señor por su fidelidad y su provisión. Vamos a ver otro punto ahora con referencia a la redención, la duración de la redención. Hebreos 9 y el verso 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez
para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. O sea, una redención sin fin. Este es resultado de su obra. Efesios capítulo 1 y el versículo 7. Vemos las riquezas de la redención. Las riquezas de la redención. Efesios capítulo 1 y el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Así que así vemos la lección número 10 del libro de doctrina. Vamos a comenzar con la lección número 11. La redención y la expiación. La redención y la expiación. Bueno, para los que toman nota, la palabra del hebreo es kapar. Yo la voy a deletrear. La letra K, la letra A, P, H-A-R. Es la palabra hebrea que significa expiación. Significa cubrir o quitar. La expiación constituye la satisfacción entre dos personas distanciadas. Éxodo 29, verso 36, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar, cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Así que dijimos, la palabra expiación significa cubrir o quitar. Y constituye la satisfacción entre dos personas que han enfrentado un problema de distanciamiento. Pacifica al ofendido. Génesis capítulo 32 y el verso 20. Vemos aquí una experiencia en la vida de Jacob. Dice así: y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Bueno, ya sabemos la experiencia de Jacob. Dice que cuando le vio a su hermano, vio como la cara de Dios, dice. La conciencia la acusaba. Pero vemos aquí este hermoso cuadro de lo que es la expiación que pacifica a la persona ofendida. Ezequiel 16, verso 59 dice: pero más ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando reciba a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hija, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüence y nunca más abra la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Así que la expiación aplaca la ira de la persona ofendida por llevar la penalidad que merece el transgresor. Esta palabra hebrea también se puede traducir reconciliación, que significa cubrir por una expiación o hacer propicio. Levítico 16 y el verso 15 primeramente.
Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. La sangre vertida a favor del pueblo. Libro de Romanos, capítulo 5 y el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. Para los que toman nota como referencia, Ezequiel capítulo 45, versos 17 al 20. Volvemos al libro de Levítico, capítulo 16. La expiación provee la limpieza del pecado. La expiación provee la limpieza del pecado. Levítico 16, verso 30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Así que la expiación provee la limpieza por el pecado. El ofendido es propiciado por la expiación y el transgresor reconciliado. Romanos capítulo 3. Voy a volver a repetir esta última frase. El ofendido es propiciado por la expiación y el transgresor reconciliado. Romanos 3, verso 25 dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dijimos que el ofendido es propiciado por la expiación y el transgresor reconciliado. Primera de Juan capítulo 2, verso 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Capítulo 4 de Primera de Juan y el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya, el cuadro de la inmensa generosidad de Dios. Él proveyó lo necesario. Así es nuestro Padre. Y así, en la medida que crecemos y maduramos, también manifestamos la generosidad de nuestro Padre. ¿Qué fue lo que Él mandó? No mandó una carta diciendo: sabe que yo le amo y siempre estoy pensando en usted. No, mandó la solución, que era lo mejor que había en el cielo. Y así también nosotros somos enseñados a dar lo mejor, según nuestra capacidad, pero lo mejor. Así hizo nuestro Padre, y así aprendemos. Hebreos capítulo 2, verso 17,
Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El precio fue pagado. Primera de Timoteo, capítulo 2, y el verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio en rescate por todos. El más grande del universo. Cuando el ser humano hace alguna obra de altruismo, alcanza a alguna persona o a un pueblo o a una ciudad o a un país, pero el Señor Jesús lo hizo por toda la humanidad. Allí donde haya un ser humano y se predica el Evangelio, la oportunidad de salvación está ahí, a su alcance. Por eso, inmensamente, el Espíritu Santo exalta la obra de Cristo. No tiene punto de comparación. De solo pensar cuando declara que su Padre, por causa de él, hizo el universo. El ser humano se jacta, dice, su papá le regaló a otro ser humano un auto, una fábrica. ¿Qué es eso comparado con el Señor? Nada, absolutamente nada. El precio fue pagado por el daño causado. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La provisión ya está completa. Simplemente debemos creer y anunciar a este mundo, en este tiempo final, que aún hay una salida. Que el Señor los bendiga ricamente.